Bueno, pues hemos estado observando los estragos económicos que causa la operación militar rusa en Ucrania y vamos a hablar al respecto con nuestra amiga, la analista financiera Gabriela Siller. Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pascal. Como siempre, un gusto de saludarte. Pues igual para nosotros, ¿cómo ves las cosas? Pues la verdad es que pues en una guerra no gana nadie y la economía también se va a ver afectada. De hecho, ya se está viendo afectada. El primer impacto lo vimos sobre las bolsas de valores, la rusa, por ejemplo, que se desplomó. Y bueno, pues el índice Nasdaq, que ahorita ya ha entrado en un bear market perdiendo más del 20% desde su máximo. Por otro lado, también está el precio de las materias primas, con el petróleo subiendo de los $100 por barril y otros, por ejemplo, como el aluminio, tocando niveles máximos históricos. Y ante esto, bueno, pues espera que la inflación desafortunadamente siga al alza. Pues si habíamos visto que durante el 2021 la inflación estuvo en niveles considerablemente altos a nivel global, por supuesto también en México, por la desarticulación provocada en la economía global por la pandemia. Pues con esto de la guerra, pues se espera que sigan las disrupciones en las cadenas de suministro, escasez de productos, que el precio de las materias primas siga al alza, y con esto pues seguramente la inflación también va a subir, y obviamente pues se genera cautela, cambios en los patrones de consumo, y es muy probable que también se revisen a la baja los pronósticos de crecimiento ahora. De por sí tuvimos hoy un mal dato de inflación que nada tiene que ver, o me imagino que nada tiene que ver con lo que estamos viendo en Europa del Este. Habría que esperar que esta inflación, pues que comienza a desbordarse, aumente todavía más. Sí, pues es muy probable que sí. El dato de la inflación de la primera quincena de febrero no refleja todo esto de las tensiones, que bueno, todavía eran tensiones. Ahorita ya con la guerra, pues vemos incrementos en el precio del petróleo, lo cual pues se va a trasladar también a incrementos en el precio de la gasolina. Ujú. Y en México ya no hay espacio porque ya hay un subsidio del 100% en el IEPS. Y además de todo, pues también como que se empieza a generar la duda de qué va a pasar con las cadenas de suministro, qué va a pasar con las materias primas que produce Rusia. Seguramente con las mayores sanciones que le van a poner, pues Rusia también va a responder, y ante esto, bueno, pues seguro se va a seguir desarticulando la economía, y no es que lo veamos ya para la segunda quincena de febrero, cuando se publique en marzo el dato, que veamos un incremento en la inflación, sino más bien va a ir como de manera paulatina, se puede ir incrementando, y la verdad es que ante esto yo no descartaría que la inflación este año pueda tocar 8%. Sí. Fíjate, los analistas veíamos que a finales del 2022, pues a lo mejor si la pandemia ya no representaba un problema para la economía global, que ahora sí la inflación disminuyera de manera significativa y que se ubicara alrededor del 4%. La verdad es que con esto ya baja tremendamente la Ujú. probabilidad de una inflación a la baja. Ahora, no creemos tampoco que la inflación se vaya a salir de control, que se vaya a ir a doble dígito, pero sí que siga a niveles, pues a lo mejor 6-7%, como lo que estamos viendo Sí. ahorita. Y luego la medicina que hay que aplicarle, que es el También. alza de las tasas de interés, pues eso nos va a frenar el crecimiento. Sí, así es, porque un incremento en la tasa de interés desincentiva el consumo y sobre todo en la inversión, y en México pues la inversión ha estado muy afectada Ujú. y se genera como un círculo vicioso, pero pues no hay de otra, ¿no? Y lo que sí queda la duda de qué va a hacer la Reserva Federal, porque bueno, tú sabes que pues había pronósticos que iban hasta una expectativa de 7 incrementos en la tasa de interés este año. Yo me Ujú. imagino que la Fed pues va a tener que subir de manera más lenta su tasa, la va a tener que subir porque la inflación está muy alta en Estados Unidos, inclusive más alta que en el caso de México, Sí. pero pues a lo mejor serán solamente 4 incrementos. Pero sí son condiciones difíciles porque el mundo pues no ha terminado de recuperarse de la pandemia, las políticas monetarias y fiscales no están Sí. todavía normales, inclusive bueno, pues alrededor del mundo vemos un endeudamiento brutal, de Estados Unidos también. Entonces ahí también la pregunta es, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Van a reorientar gasto? ¿Van a emitir más deuda? Y obviamente pues todo esto cambia los pronósticos. Entonces hay una afectación, y pues en una guerra no gana absolutamente nada. Pues no, entonces ¿crees que el sistema de la Reserva Federal pudiera, en lugar de 7 aumentos de cuarto de punto, 4 de medio punto, algo así? Yo creo que sí, pero mucho va a depender de cómo sigan las cosas, cuánto más escale, cuáles Sí. sean las respuestas de Rusia, y sobre todo también
la respuesta y cómo se vean las cadenas de suministro, porque son estas disrupciones en las cadenas de suministro lo que ha provocado la altísima inflación. Entonces, si esto se agrava, pues la inflación también seguirá al alza y esto, bueno, pues a lo mejor de alguna manera, pues la Reserva Federal tiene que subir la tasa de interés, pero por el otro lado tampoco, pues si se van a endeudar más, pues no le conviene, ¿no? Y tampoco frenar más a su economía. Entonces, ellos tienen un doble objetivo, un mandato dual de política monetaria, pleno empleo, y por el otro lado, pues está la inflación. Entonces, la inflación puede seguir al alza, el pleno empleo, veremos también cómo reaccionan allá los consumidores. Generalmente, al inicio hay como compras de pánico y entonces esto eleva el consumo, pero luego más tarde se genera cautela, se deja de gastar en cosas que no se consideran tan necesarias y ahí viene un estancamiento económico. Entonces Claro. yo creo que ahí la FED es donde puede decidir, pues a lo mejor nada más hacer 4 incrementos en la tasa de interés este año, pero te repito, tiene que ver también o va a depender de cómo reaccione la inflación, cómo reaccionen también los consumidores y las empresas. Tal vez muchas personas que nos escuchan, Gaby, están diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿En qué gasto? Estaba yo pensando comprarme un auto, ¿lo compro o no lo compro? A ver, ¿qué consejo general le darías a quienes nos escuchan? Bueno, el consejo es cautela y yo creo que no gastar en algo que no se considere tan necesario, Ujú. pero fíjate que en términos de los créditos para autos, para casas, pues se toman a una tasa de interés fija y entonces pensando que la inflación va a seguir alta y que por el otro lado, pues el Banco de México va a seguir subiendo la tasa de interés, ya sea por seguirle el paso a la Reserva Federal o también por la inflación alta en México. Ajá. La verdad es que yo recomendaría que si alguien tiene un empleo estable y ya ha decidido comprar un carro, que lo haga de una vez, Ya, porque porque si puede no, amarrar la tasa. exactamente, Sí, porque si no después le va a costar más caro el carro claro. y el crédito. Bueno, has estado comentando muchas cosas en tu cuenta de Twitter, siempre la seguimos con mucha atención, @Gaby Siller P. El aumento del precio del aluminio, pues es una cosa relevante porque es un insumo muy, muy utilizado, ¿no? Así es, bueno, vemos que pues los precios de las materias primas no van directamente a la inflación al consumidor, pero sí le pegan de manera indirecta porque suben, hay una mayor presión sobre la inflación al productor Sí. y los productores de en una u otra forma, bueno, pues también después lo trasladan al consumidor. Y bueno, pues también vemos otras materias primas que están subiendo de manera significativa, la madera, el paladio, Ujú. la soya, los aceites, ¿no? Entonces hay algunos que pegan primero la inflación al productor, luego la inflación al consumidor y hay otros que directamente van hacia la inflación al consumidor y yo creo que esto inclusive pues va a seguir. Bueno, y los combustibles ya rebasó claramente el Brent, creo que andaba en $105, por ahí más o Sí. menos. Sí, bueno, pues el precio del petróleo desde la noche del Brent, desde que se anunció que bueno, pues se daba esta invasión a Ucrania, superó los $100 por barril. El WTI fue también durante la noche que lo superó los $100. Y si continúa esta escalada, estas tensiones, pues la verdad es que no se descarta que el precio del petróleo pueda seguir al alza Ujú. y que eventualmente en este año pudiera tocar $130 por barril. Ojalá que no, porque también esto va directo a la Claro. inflación. Y otro es el tipo de cambio también, que Sí. vimos que pues ayer disminuía hacia niveles alrededor de 20.15 pesos por dólar y ahorita pues ya vimos niveles cercanos a 20.60 pesos por dólar y que Sí. también puede seguir subiendo precisamente por este reacomodo en los portafolios de inversión, mayor aversión al riesgo que genera, bueno, subidas en el tipo de cambio y también el tipo de cambio luego va y se refleja en la inflación por los bienes importados. Claro. Bueno, pues así las cosas. Gaby, todavía es difícil saber hasta dónde pueden llegar este conflicto y por lo mismo las repercusiones económicas, pero estaremos buscándote, platicando contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pascal. Muy bonito Gracias. día. Ahí está Gabriela Siller, nuestra amiga la analista financiera, hablando desde Monterrey.